viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha. Espacios seguros para nuestros futuros campeones. ¡Pichincha Deporte! Prefectura de Pichincha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar donde nos están viendo. Que bueno, aquí estamos nuevamente desde Colectivos, una plataforma que permite justamente plantear los temas nacionales e internacionales a partir de un enfoque diferente de lo que pueden plantear los medios tradicionales. Es necesario echarle mate, y por eso este programa se llama Échale Mate, que en nuestra cultura ecuatoriana no es el mate argentino, sino échale cabeza, hermano. Échale cabeza, que es fundamental para que las personas tengan diferentes enfoques y formar su conciencia crítica. Es decir, necesitamos no ser simplemente seguidores de una corriente, sino tomar nuestra propia identidad con una propuesta que aglutine diferentes enfoques. Por eso, en mañana hemos invitado a nuestro amigo y compañero Luis Sánchez Vaquerizo, PhD en el programa de Derecho, ámbito de Filosofía Política por la Universidad de Pompey en Barcelona, y máster en Ciencias Jurídicas por la misma universidad, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Palermo, Argentina, abogado en libre ejercicio con especialidad en Derecho Público de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tremendo currículo, Luis, tremendo currículo. Y eso ayuda mucho a tener una persona calificada que nos puede plantear una serie de enfoques distintos de lo que podemos ver en los medios tradicionales. Luis, mira, el gobierno de Noboa ha planteado 3 leyes. A mí me gustaría inicialmente que tú resumas los puntos claves de cada una de esas leyes para luego entrar al análisis de lo, digamos, conveniente o no conveniente de cada uno de esos aspectos. ¿Me podrías ayudar con eso? Muchísimas gracias, sociólogo José, pero prefiero llamarlo Pepe, me tomo esa atribución. Con el mayor gusto. Hemos compartido algunos eventos y para mí es un gusto estar con usted compartiendo este conversatorio. Efectivamente, mediante el método de las leyes económicas urgentes, el gobierno ha pasado leyes que, lejos de ser económicas, han sido más represivas. Por ejemplo, la ley de inteligencia o más bien ley de espionaje, que permite a una autoridad civil sin orden civil o militar pasiva o de las fuerzas pasivas, sin orden judicial, poder intervenir en las comunicaciones, las correspondencias, es decir, violar el derecho fundamental a la privacidad. Eso por un lado. La siguiente, indulto diferido para quienes hayan cometido delitos de represión. Por ejemplo, pongamos el caso gráfico y más aterrador que ha sucedido, que es el tema de la desaparición de los niños de Malvinas, en el sentido de que, en tanto y en cuanto sigue el proceso, estos agresores, represores de las fuerzas públicas eh, puedan seguir operando y no cabría ahí la prisión preventiva, sino más bien que se presente la autoridad, el superior, periódicamente según corresponda en el proceso penal. Es decir, hay una prohibición para la prisión preventiva para este tipo de delitos que son crímenes contra la humanidad. Y por otra parte tenemos el proyecto de ley de integridad pública, que viene a prácticamente a decir que abogado, en primer lugar, decir que la prisión preventiva tiene que ser prima ratio para los jueces. Los jueces que no aplican la prisión preventiva para quienes sean perfilados discrecionalmente, arbitrariamente, por una entidad que no es la judicial, como perteneciente a una banda criminal o del crimen organizado, entonces los jueces tienen la obligación de determinar la prisión preventiva. Y además, y esto es importante, para los abogados que ejerzan la defensa de las víctimas, si es que presentan recursos de derechos humanos, de los más elementales derechos que hacen al fundamento de la dignidad humana, si presentan recursos también pudieran ser condenados por prevaricato. Imagínense cómo desincentivan el ejercicio de la profesión para la defensa técnica de víctimas de la represión. Ese sería el modelo represivo
detrás del cual, perdón, el modelo represivo que viene a hacer eficaz y efectivo el modelo económico de la miseria planificada, que es el que se ha implementado en el Ecuador a partir del 2018. La miseria planificada, como bien usted recuerda, del gran periodista argentino desaparecido en la dictadura militar en el año 77, Rodolfo Walsh, en la Carta de las Juntas. Así, mira Luis, yo tengo una inquietud muy grande respecto a lo siguiente. La gente está desesperada por el tema de la inseguridad. Y cualquier cosa que el gobierno haya planteado, la consulta popular, que no ha servido para nada, el haber decretado guerra interna no ha servido para nada, que los militares salgan a la calle. Es decir, el problema, y que se vio claramente el 13 de abril, es cualquier cosa que me ayude a mí a pensar que va a resolverse el problema de la inseguridad. Pregunta. ¿Cómo crees tú que esas 3 leyes que han mandado ayudan de alguna forma a controlar la inseguridad o a superar el problema de la inseguridad? ¿O definitivamente no lo ayudan? Y un punto adicional, también la ley de integridad pública o una de estas leyes de solidaridad es la que busca reducir la imputabilidad penal para poder encarcelar y procesar y enjuiciar a menores de edad. Y eso es muy importante porque esto coincide con digamos, con la tendencia global. Ahora, claro, ¿quiénes son? Nadie está dudando de que del crimen organizado y la delincuencia, los famosos vacunadores, afectan a la población más vulnerable, precisamente porque son vulnerables o vulneradas. Y quienes tienen los recursos suficientes pueden contratar su seguridad privada. Nadie está dudando de eso. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Por qué estamos en este momento? ¿Por qué hemos abordado a este momento de un conflicto armado interno que fue declarado inconstitucional, al menos con respecto a las 2 bandas que se identificaron como estos grupos que le hacían la guerra al Estado? Pero en este caso de la Corte Constitucional, muy selectivamente, como no ha sucedido en otras ocasiones, por ejemplo, para destituir a funcionarios del famoso Consejo de Participación Ciudadana, se han limitado a decir, bueno, el incumplimiento del gobierno con respecto a una comisión interinstitucional para que identifique realmente las medidas a tomar contra grupos de delincuencia organizada que no pueden ser tratados como terroristas, como grupos que están haciendo la guerra al Estado, y sin embargo vemos esta doble vara, este doble estándar. Y esto es importante identificar porque es la Corte Constitucional la que finalmente va a conocer el sinnúmero de acciones públicas de inconstitucionalidad que se presentarán contra estas 3 leyes, las que ya habíamos mencionado. Entonces, efectivamente, el punitivismo penal lo que apela es a la emotividad de la población, el conjunto mayoritario de minorías vulneradas, racializadas, empobrecidas, la famosa aporofobia. Y en eso se construyó desde el gobierno del presidente Lazo con esa consulta popular que perdió 7-0, y después con las consultas populares del presidente Noboa. Ahora, la pregunta es la siguiente. Y aquí habría que retomar la cuestión de lo que ha sucedido en la experiencia comparativa. Por ejemplo, ¿quién le declaró la guerra al narcotráfico? Porque ahorita estamos hablando que el crimen organizado tiene un vínculo estrecho con el narcotráfico. Felipe Calderón en el año 2006 en México. Y luego continuó Peña Nieto en el año 2012. Felipe Calderón ganó con fraude AMLO. Y tuvieron esos 12 años de guerra donde se generó una catástrofe humanitaria. Precisamente este tipo de legislación lo que busca es criminalizar a la pobreza para beneficio de los grandes propietarios. Y ahora, ¿qué pasó también? Y esto es muy cercano a nosotros con el tema del famoso Plan Colombia. ¿Qué sucedió con los famosos mal llamados desplazados internos? Que no es que se desplazaron internamente dentro de Colombia, sino que cruzaron la frontera y vinieron al Ecuador con la famosa instalación de la base de Manta. Entonces, tenemos experiencias comparadas, y si nos remontamos más a la historia con el tema de el ataque o la guerra contra las drogas declarada por el presidente Nixon como una solución para esta etiqueta, a esta categoría llamada excesos de democracia, cuando los diferentes grupos reivindicando derechos civiles, especialmente los afroamericanos, pero también las mujeres, los nativos americanos en los 60s, en los 70s, y los pacifistas en contra de la guerra de Vietnam. Entonces se decidió declarar la guerra contra las drogas. ¿Y qué sucedió en cambio? Incrementar, digamos, la violencia material
justificada por medio de legislación para reprimir justamente a las personas, a los grupos vulnerados, racializados, perfilados como delincuentes. Sí, oye, es curioso, mira, porque hay que analizar la reacción de la gente frente a estas leyes, a estas propuestas, que han tenido un fracaso, evidentemente, con Felipe Calderón, en Colombia, con el Plan Colombia. Pero ayer yo te cuento algo, estuve en el cine viendo Misión Imposible, cosa que no me gusta ver, pero es interesante. Y la mentalidad del imperio, ¿verdad? Es generar una creación fantasiosa de que hay que luchar contra el mal, ¿verdad? Y los que luchan contra el mal son los buenos, y los buenos siempre son los capitalistas. Y el imperio ejerce esa presión a base de balas, a base de violencia, a base simplemente no toma en cuenta el contexto social, político, en fin, sino que entonces ayer estaba, pocas veces el cine está lleno, y estaba lleno el cine 5:30 de la tarde, día jueves, lo cual te demuestra que a la gente le gusta y cree que solamente dando bala o poniendo la pena de muerte resuelve el problema. En Estados Unidos existe la pena de muerte y la criminalidad no ha bajado, incluso en los colegios, gente drogada, etcétera. Por tanto, el tema tiene que unirse necesariamente con otros aspectos de manera global para enfocar el tema de la inseguridad. Pero fíjate tú, esa influencia de Superman en una época, de Batman y todo esto, son los salvadores, ¿verdad? Es una persona, un fuerte que salva a los demás. Y ese fuerte en el Ecuador se llama Daniel Noboa. Usted está describiendo una de las dimensiones de lo que se llama la hegemonía, es decir, la dominación a través del consenso. Pero ¿cuál es la dimensión que usted está describiendo? La dimensión cultural. Se emplean herramientas culturales como el cine, establecer, en primer lugar, perfilar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista del lugar que ocupa la persona dentro de la estructura social, incluso desde el punto de vista geopolítico de la división internacional del trabajo. Entonces los buenos siempre tienen una característica, unos rasgos y características determinadas y los malos son otros. Y entonces ese mensaje, esa comunicación política va impregnando y va modelando la subjetividad, es decir, la ciudadanía que recibe eso, ese tipo de información. Pero ese sería el elemento de la zorra, como diría Maquiavelo, es decir, la audacia. Pero eso también tiene que ir para que se construya en hegemonía, desde la categoría hegemonía de la ciencia social crítica, que usted acaba de le puso el nombre y apellido capitalismo, capitalista. Claro, en el artículo, en el capítulo 24, el tomo 1 del Capital, se habla de la llamada acumulación originaria, y allí sí postula el gran crítico, uno de los últimos grandes filósofos de la civilización occidental, postula que la violencia es en sí misma una potencia económica. Ahora, esta violencia se puede expresar de forma material a través de la represión que vemos en la policía, que vemos con los policías, que vemos como ahora con el tema de la represión a los desaparecidos, a los niños de Malvinas, se les ha dado, se les ha dado el habeas corpus, etcétera, pero también a través de la comunicación política y la famosa batalla cultural que le está dando quienes, por ejemplo, Agustín Laje, Rayo, y que vienen a identificarse, que tienen vínculos estrechos con con la famosa Fundación Ecuador Libre, presidida por Guillermo Lazo, y todos esos agentes ad hoc que estuvieron en el gobierno, el más fracasado de la historia del país, que no siquiera pudo terminar su periodo. Entonces, pero que están en la completa impunidad, porque también lo que tiene, además de la expresión cultural, genera este tipo de conocimiento, por ejemplo, jurídico, legislativo, constitucional, para precisamente legislar ese tipo de normas que permitan, que conduzcan, que posibiliten, que habiliten la represión, ¿no? ¿Para qué? Porque obviamente, y esta es una de las frases que uno de los economistas políticos argentinos que yo sigo muchísimo, Carlos Heller, dice, el ajuste económico nefasto desde el año pasado con el tema de los apagones, con las 560 millones de razones que el presidente proveyó para que lo reelijan. Ahora vienen las observaciones periódicas del Fondo Monetario, ¿y qué es lo que va a exigir? Subir el IVA, eliminar subsidios, subir la edad de jubilación, y porque esos son porque
Esos 10 puntos del consenso de Washington que vienen a reproducir las 12 libertades económicas o las 12 libertades negativas según el liberalismo político de Martínez de Oz de 1976, bien, son 12 libertades que vienen a cristalizar el Estado, la seguridad jurídica para el capital, pero la precarización para el ser humano. Es decir, el Estado de Derecho para los capitales o para los grandes propietarios y el estado de excepción permanente para la ciudadanía. Y nosotros nos encontramos en ese estado de excepción permanente. Y uno diría, ¿cómo es posible que la realidad, que parece ser que la realidad que se transmite en las terminales de estas unidades de negocios, de las grandes conglomerados y corporaciones mediáticas, de los grandes grupos económicos que tienen su unidad de negocios como comunicación? ¿Cómo es posible que ahora parece ser que estamos más seguros que antes, pero sin embargo los índices económicos, los índices de mortalidad, de homicidios, de violencia, son mucho más altos que el año pasado? Pero el año pasado nos sentíamos más inseguros. Lo que pasa es que ahora se ha focalizado, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones, es como el poder, ya sea el poder como una relación social para castigar, para vigilar, y el poder como impunidad, porque esta es la doble vara, la impunidad para quienes imponen este tipo de modelos económicos incompatibles con la Constitución, corrompiendo sistémicamente las instituciones del Estado, como fue el Trujillato, y a la vez el poder, digamos, y ese sería una de las expresiones del poder, y la otra expresión es la de, bueno, la de quienes, construyendo poder popular desde abajo, pretendemos plantear una resistencia. Claro, pero fíjate Luis que la gente frente a la evidencia, porque todo el mundo está claro de cómo se ha agudizado la inseguridad, las extorsiones, las muertes, en fin. Sin embargo, sigue pensando, sigue apostando a una cosa que es ilusoria. Le plantean el hecho de que con más balas y con más policía y con más se resuelve el problema, y no se resuelve, porque si fuera una promesa de un gobierno nuevo, estamos hablando de un gobierno que tiene 2 años y que ha demostrado total incapacidad de resolverlo de esa manera. Y cuando hay un planteamiento de la izquierda diciendo el problema es más global, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno, la delincuencia propiamente dicha, y otro, el narcotráfico, que tiene que ver con conexiones internacionales. Se rompe con México cuando México es un canal que necesitamos coordinar para poder frenar, ¿verdad? Y todo eso no hace que la gente entienda más allá de lo que le plantean como una lógica simple. Yo quisiera, cada persona quisiera tener un policía en la esquina que lo cuida a esa persona. Yo estoy viviendo en un barrio que se llama Miraflores, el barrio de mayores, y la gente dice, pues no puedo salir de mi garaje porque me da miedo. Entonces, ¿qué quiere? Que le ponga un policía en el garaje para que cuando sale con su carro esté tranquilo. Es impresionante. Es decir, no se entiende, ¿verdad? Cuando hay dos bicicletas que están resguardando Miraflores, nadie se plantea que eso es un absurdo, que no hay un paye en Urdesa y Miraflores, nadie se lo plantea. Se plantea es que tengo que quejarme, pero que no viene el de la bicicleta. Pero no va más allá. Es decir, es impresionante el lavado de cerebro que nos han dado, creando esperanzas falsas, expectativas que no tienen ningún asidero en la realidad. ¿Cómo hacer? La pregunta es, ¿cómo hacer para que la gente entienda que el problema es más global y que tiene una contextualización más amplia? Claro, el tema aquí es cuando uno habla de la gente, de este conjunto mayoritario de minorías vulneradas, uno se pone a pensar cómo hacer que entienda, pero ¿en qué momento va a entender? Si es son unos colectivos que están precarizados, que no tienen tiempo de nada, que lo único que le llega es con este aparato le llega el TikTok, el Instagram y todas estas cuestiones y estos mensajes. Entonces, en primer lugar, digamos, el modo de producción que se ha impuesto, de la superexplotación, de la clase que tiene que vivir por sus manos, a diferencia de la clase que vive, la clase parasitaria que vive de sus rentas. Esa es una cuestión. Ahora, usted habló de la dimensión también del punitivismo, pero esa dimensión del punitivismo que se ha verificado en resultados comparativos, incluso en el mismo Ecuador, que no ha funcionado. Pero aquí viene la cuestión, uno dice, claro, sería bueno entonces que efectivamente el gobierno
ponga las UPCs, ponga los PAIs, le dé las municiones a la policía, le dé los chalecos, etcétera, 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 ¿no? O por ejemplo, si el Ecuador es el principal punto de origen para el destino de la droga a Europa. ¿De dónde sale esa droga? Y la pregunta es, ¿somos productores? Y después de las barbaridades que declaró el presidente actual, dice, no, vienen por las fronteras. Entonces, si vienen por las fronteras y tenemos a unas fuerzas armadas que son financiadas con el erario público, entonces que vayan a patrullar las fronteras y que cierren tanto desde Colombia como desde Perú, por lo menos para evitar que ingresen. Si no ingresaran, entonces no habría producto, mercancía para enviar por afuera. Pero, por ejemplo, entonces nos ponemos donde, ¿se acuerda el famoso radar? Que no funcionaba, los famosos rayos X y los escáneres, tanto en las cárceles como en los puertos. Y la pregunta es cuánto se está destinando de recursos económicos para materializar esa política de seguridad que se nos vende que es la solución. Porque no solamente que esa política punitivista no es la solución en un sentido macro por resultados, sino que esa política de seguridad, ese plan Félix, fue una mentira, así como fue una mentira cuando el expresidente Banquero se fue a Israel a traer a decir que él tenía el modelo. Pero aquí viene la cuestión, ¿qué es lo que se está buscando? Porque aquí la pregunta política que hay que hacer es, ¿a quién beneficia el contexto socioeconómico y político en el que en que está rigiendo? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia que la ciudadanía esté en shock, como la famosa doctrina del shock de Naomi Klein? ¿A quién le beneficia? Al grupo, a los grandes conglomerados económicos financieros les beneficia que haya una ciudadanía que esté disciplinada, el rol disciplinador de la miseria, como habló Maximiliano Robespierre durante la época de mayor avanzada de la Revolución Francesa. Y que, como ya repetí, el plan de la miseria, la miseria planificada. Y entonces, eso es, por ejemplo, y podemos traer a la realidad argentina lo que está sucediendo actualmente en la Argentina cuando vemos que cada miércoles a los jubilados, a las personas de tercera edad, se los reprime con gases, ahí sí hay recursos para esos gases. Y entonces, yo creería que una de las cuestiones que hay que verificar, en primer lugar, también hay que hacer una cuestión, y esto, como ya para cerrar en este momento de la intervención, es identificar que la legislación que se esté pidiendo, el derecho que se esté, las sentencias de la Corte Constitucional que se están expidiendo, no pueden ser comprendidas de forma aislada, como que si fuera autosuficiente el conocimiento jurídico que se enseña en las academias, que se reproduce con estos grandes constitucionalistas acartonados que aparecen en los en las empresas monopólicas audiovisuales de masas, sino que hay que comprenderlos dentro de un marco de una economía política que busca específicamente beneficiar a uno, beneficiar a la gran propiedad en desmedro de las mayorías empobrecidas. Por supuesto. Y fíjate, uno de los elementos que la gente no se plantea es el tema del lavado de dinero. ¿Dónde se lava todo ese dinero? Y cuando tú vas al Banco Pichincha, te ponen un cartel, una televisora ahí con una serie de ideas de lo que es la UAFE, ¿verdad? Y la UAFE está preocupada de que depositó 10.000, 20.000 dólares, hermano. Y no de los grandes capitales que ingresan al país en la banca, en el sistema financiero, que se ha crecido en su utilidad de manera desproporcionada. Entonces, es necesario contextualizar todos estos elementos para que la gente sea capaz. Pero como tú dices, cuando tengamos gente precarizada que está vendiendo chicle y caramelo en la calle, está preocupada de ganarse el dólar, el $2 al día para poder comer, hermano. Y no está preocupada de pensar más allá, porque no hay los medios de comunicación que ayuden, los medios de comunicación masivos, a dar algunas ideas sobre eso. Pero bueno, en esa misma línea, yo quisiera plantear ahora que toda esta situación de poner en blanco y negro la situación de las nuevas leyes, de parte de periodistas, de parte de abogados, analistas, va a tener repercusiones muy serias, porque la persecución que va a haber a propósito de tener una base legal va a ser terrible. ¿Cómo ves tú esta situación? Usted puso el dedo en la llaga. Los pergaminos que tenía la fiscal barra embajadora de Argentina durante todo 2024 con el beneplácito era de la UAFE, y la UAFE parece que no existe.
Y uno de los principales casos más sonados actualmente, aparte de la reconstrucción, del caso de la reconstrucción de Manaví contra este chivo expiatorio que encontraron con el vicepresidente Glass, fue el caso Ligados. ¿Y qué pasó con el caso Ligados? Cuando luego de la declaración de la vulneración de los derechos del entonces superintendente de bancos, Raúl González, el día 4 se designa a Romero Bonbúfal, y el día 5 sale la sentencia de la Corte declarando los derechos vulnerados de González, y cuando el CPC, asumiendo, asumiendo el rol investido de potestad estatal, decidió el 22 de enero establecer, bueno, si es que hubo vulneración de derechos y la Corte Constitucional ha determinado que hubo vulneración de derechos, entonces le damos a González la superintendencia, porque acuérdense que Romero Bonbúfal era delegado del presidente de la República en uno de los directorios de la economía popular y solidaria. Entonces, no, si ya había aceptado otro rol, a pesar de haber sido designado, porque se formó el fallo, entonces resulta que utilizar el poder político de la oposición para poner a una persona que había sido ilegítimamente, ilegalmente, injustamente, arbitrariamente despojada de su cargo luego de haber sido designado mediante concurso público de mérito y oposición, luego de haber sido posesionado por la Asamblea Nacional, luego de recibir su acción de personal. Y entonces esta es una de las cuestiones importantes, cómo atacar esta economía, digamos, esta banca en la sombra. Pero podemos retomar mucho más atrás. En el 2017, con la famosa ley en contra de los funcionarios públicos, o los funcionarios los cargos públicos de elección popular que no podían tener en paraísos fiscales. En 2017, y Guillermo Lasso, con una simple declaración diciendo que no tenía bienes en paraísos fiscales, ni él, ni hasta el cuarto grado de consanguinidad dijo que no, el Contralor avaló eso. Resulta que se ha descubierto después de las Pandora Papers, el famoso Pandorito, que se ha tenido. Y entonces, cuando las normas jurídicas que buscan precisamente evitar que el poder económico paratice las instituciones del Estado, las patrimonialice, lo que Franklin Delano Roosevelt le llamó la esencia del fascismo. ¿Cuál es la esencia del fascismo? Cuando el poder económico coopta las instituciones del Estado. Esa es la esencia del fascismo. Y entonces nos damos cuenta que estas normas que buscaban precautelar, sacar de la economía legal, formal, el tema de las estructuras económico-financieras que tienen origen ilícito, entonces, ¿qué pasó? El Estado reaccionó con toda su virulencia, el Estado oligárquico, no el Estado que está formalmente expresado en la Constitución de Montecristi. Claro, exactamente. Es el Estado oligárquico que se protege, ¿verdad? Y ahora te protege también apoyado por los militares y los policías que están totalmente penetrados por las bandas criminales y también algunos jueces. Entonces, el poder es completamente compacto en este momento, de tal modo que no hay posibilidad de ninguna. Hasta para hacer un fraude de la naturaleza del fraude del 13 de abril, no hubo reacción de ningún tipo, porque los grandes poderes económicos, los grandes medios de comunicación simplemente lo niegan y el Consejo Electoral está totalmente vendido. Cuando se le plantea a la presidenta del Consejo Electoral que analice, que abra las urnas, habiendo reuniones privadas con ella, dice, no, mi hermano, déjalo ahí, está todo tranquilo. Y ellos mandan y punto, y la gente se queda tranquila. Entonces hay una compactación muy fuerte de las élites en este momento de la sierra y de la costa, que siempre tiene sus riesgos. Históricamente han tenido sus riesgos. En este momento, monopólicamente están bien, pero puede ser que se regebrajen, ¿verdad? Y ahí veremos qué pasa. Sin embargo, eso no es ninguna solución, porque no es una solución para que vaya a gobernar un proyecto diferente, sino un proyecto, digamos, también oligárquico de otra naturaleza, que sería en este caso de la sierra. Entonces, todas estas leyes que están planteando, que son represivas, que van, el tema de la prisión preventiva, es decir, cualquiera que piense diferente se le imputa cualquier cargo y usted va a la cárcel sin ninguna posibilidad, simplemente con el derecho que tiene el señor, el jefe de inteligencia, de decir, usted va preso y se acabó, ¿verdad? El tema de los niños, por Dios, hay una situación, yo trabajé en el Ministerio de Bienestar Social y tuve posibilidad de ver a lo que llamaban antes el correccional. Fíjate cómo lo que llamaban correccional, porque es corregir, ¿no, verdad? No, hay que dar oportunidades, hermano. Y los jóvenes tienen que dar oportunidades. Son gente con un problema estructural de familia tremendo.
Entonces, fíjate tú cómo podemos afrontar un problema tan grave, ¿verdad? Con leyes que no ayudan, sino que más bien favorecen a que continúe esto. ¿Cuáles son tus palabras finales para ir concluyendo respecto a lo que Bueno, dices? Pepe, en primer lugar, uno diría que los niños tienen que estar en las escuelas, que tienen que reconstruirse los lazos sociales en las comunidades, a través del deporte, a través de diferentes asociaciones. Los niños en las escuelas para comenzar. Y lo que usted dice, claro, es que con este régimen de terror, de shock que se ha impuesto, porque se ha impuesto a través de la violencia, el ejercicio de la violencia material impune, no olvidemos las represiones de octubre del 19, qué pasó con el famoso defensor del pueblo que sacó el informe donde daba cuenta de crímenes contra la humanidad que se cometieron después de las represiones de junio de 2022, todos impunes. Y sin embargo, ¿qué pasa? Eso es por un lado de la cancha y el otro lado de la cancha, ¿qué sucede? Contra la oposición, y usted decía, digamos, la opción antioligárquica sería, bueno, la historia, el problema es que en la historia política del país, al menos, de lo que yo podía estudiar, solamente hubo 10 años donde se pudo realmente, así como pasa en Colombia con el primer presidente, en teoría de izquierdas, no digo en teoría porque objete su posición de izquierda, sino más bien un presidente antioligárquico en Colombia como Petro, esos 10 años en el Ecuador no tuvieron parangón, no tienen parangón. Entonces el poder real, esas oligarquías que usted hablaba de aquí, tanto de la sierra como de la costa, jamás van a permitir que eso vuelva a suceder. Entonces no solamente esta reanudación de los procesos contra el presidente, el ex vicepresidente Glass, ya condenado en 2 procesos y ahora con el tema de Manabí, lo que buscan es disciplinar a la dirigencia que tiene convicción, que tiene ganas, que tiene voluntad para salir y disputar y crear una alternativa real. Después del famoso dogma, no hay alternativa para el capitalismo de Margaret Thatcher, quienes quisieran presentar, entonces se dan cuenta, los disciplinan, como ha sucedido en Argentina con la ratificación de la condena CFK, que es injusta, ilegítima y arbitraria. Aquí mismo en Ecuador está sucediendo esto. Entonces, es un problema, es un contexto muy difícil, y precisamente es muy difícil porque hay una ciudadanía que no solamente está precarizada, sino que está aterrorizada, con todas las razones del caso. Yo diría aquí, antes, por ejemplo, Naomi Klein explicaba la doctrina del shock con la imposición de dictaduras militares, cívico-militares y eclesiásticas. Y ahora parece que esa represión que genera el shock se ha sido privatizada. Entonces, estas organizaciones, estas bandas del crimen organizado, lo que vienen es a cumplir el rol del Estado oligárquico para ellos mantener sus negocios. Claro, ahí tienes tú toda una situación. Bueno, aquí, amigos de Colectivos, hemos planteado algunos elementos que son bien interesantes, ¿verdad? Y que normalmente no se plantean en los medios de comunicación ni los analistas comunes. Creo que Luis nos ha planteado con mucha sabiduría una serie de elementos para tomar en cuenta. Pensémoslo y echémosle mate. Adelante. Gracias, Luis. Un abrazo grande para ti y todos los compañeros. Muchísimas gracias, Pepe. A echarle mate. A echarle mate. Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha, espacios seguros para nuestros futuros campeones. Pichincha Deporte. Prefectura de Pichincha.